La mayoría de los encuentros paranormales de los que tenemos conocimiento suelen tener que ver con fantasmas y espíritus comunes, o en el peor de los casos, con demonios. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con una especie de mixtura de estos dos? Cuando estás frente a frente con espectros, también conocidos y arraigados en nuestra psique, que ya son leyenda. Seres humanos en algún momento y que hoy son almas en pena destinadas a vagar y espantar, producto de su propio pecado. A continuación, te relataré 3 historias que espero te entretengan en el mejor de los casos, te pongan los pelos de punta. Comencemos. Tal vez su nombre no sea tan conocido como el de La Llorona, pero al igual que esta, La Sayona comenzó cometiendo un crimen atroz. Cuenta la leyenda que este espectro fue una hermosa dama que, pensando que su marido, un conocido mujeriego, le era infiel con su propia madre al escucharle decir su nombre en sueños, acuchilló a ésta salvajemente. Su progenitora, inocente de todo lo que se le acusaba, la maldijo en sus últimos estertores, destinándola desde ese instante a deambular en lugares oscuros, atrayendo y atacando a los hombres infieles que se fijan en su superficial belleza. Mi abuelo, que en paz descanse, tenía todas las papeletas para ser una de sus víctimas, pero no fue él sino don Andrés, uno de sus mejores amigos, quien tuvo que sufrir el desafortunado encuentro y vivió para contarlo. Don Andrés no estaba de madrugada solo en las calles porque quisiera, ni por parrandero. No. Esa madrugada se dirigía a su trabajo con la vianda del desayuno que minutos antes se levantara a prepararle su esposa en una mano y el termo de café en la otra, cuando, pensando en nada en particular, vio salir de una esquina más adelante a una mujer increíblemente atractiva. Sus curvas eran impresionantes, nada disimuladas por un vestido largo que se pegaba a su cuerpo a cada paso. El cabello, negro, lacio y brillante, le llegaba a la cintura y los finos brazos de una piel sedosa lo deslumbraron. Tenía que seguirla. No había nada más en su mente en ese momento. Se le olvidó a dónde iba, impactado ante tal visión. No fue consciente de que se iba alejando cada vez más de las calles habitadas. Era incapaz de dejar de seguir a la desconocida. Ella no se daba la vuelta para verlo, pero de tanto en tanto dejaba ver su hermoso perfil para reírse coquetamente, invitando a seguirla. Llegaron pronto a un descampado, no muy lejos de una fábrica aún en funcionamiento por aquellos días, donde la joven se detuvo. No se daba la vuelta, por lo que Andrés, tomando la iniciativa, puso una mano en su hombro para girarla hacia él. Lo que vio pudo enloquecerlo y hasta matarlo en el acto de puro terror. Frente a él, la cara descarnada de un monstruo lo observaba. La demencial sonrisa de la mujer dejaba al descubierto unos filosísimos colmillos, una lengua puntiaguda y extraordinariamente larga, con la que se lamía lo que quedaba de sus antes bellos labios en anticipación a lo que haría a su víctima. Unos ojos rojos lo veían de arriba abajo mientras levantaba hacia él las zarpas sucias que reemplazaron los antes delicados dedos. ¿Ya no quieres tenerme?, preguntó mientras se le iba encima y comenzaba a atacarlo. Los gritos de dolor fueron escuchados por otras personas en la fábrica de la cercanía, que, para fortuna del desdichado, ya recibía a sus primeros trabajadores. Ellos se apresuraron en ir a auxilio de don Andrés, a quien encontraron gritando aún, con las manos sobre la cara, con profundos cortes y arañazos en brazos, pecho y rostro, con la camisa hecha jirones y empapado en su propia sangre. Lo sacaron de allí. Por razones evidentes, se negó a denunciar a su atacante. Solo le contó la verdad a mi abuelo, quien, aparte de ser su amigo y vecino, compartía su gusto por las mujeres hermosas, con las cuales no estaba casado. No fuese también una madrugada de esas a convertirse en una víctima más de La Sayona. Así
Así como la conocidísima Llorona, existe otro espanto a cuya presencia se le anticipa un característico sonido. En este caso no es un lamento por haber perdido sus hijos, sino el silbido de un hijo maldito tras asesinar a su propio padre. La siguiente historia es de un amigo que compartió su experiencia, luego de escuchar la historia del Silbón en este canal. Mi amigo, a quien llamaremos Elías, me contó que durante unos festejos navideños de su juventud en el pueblito natal de su madre y abuelos, salió por la tarde con la advertencia de estos últimos, de volver antes de que cayera la noche. Sus abuelos sabían que era un chico de ciudad, en lo absoluto acostumbrado a tales parajes, poco conocedor de sus cuentos y costumbres, y poco conocido por los lugareños. Sin embargo, Elías terminó por volver de las fiestas solo y ya bien entrada la noche. Pronto entendió la advertencia de los abuelos cuando no encontró ni una farola en el camino, ni bien se alejó de la plaza. Tampoco tuvo la luz de la luna ni de las estrellas para ver, pues aquella noche era cerrada, debiendo guiarse por pura memoria y a falta de esta, de intuición. A pesar de lo oscuro de la noche y de lo poco conocido del camino, él no temía encontrarse con un espanto. Ni siquiera lo había pensado, y menos cuando existía una posibilidad que realmente lo asustaba. Luego de pasar frente al cementerio del pueblito y antes de cruzar el riachuelo, debía atravesar parcialmente un pequeño hato, una propiedad custodiada por una jauría de perros. No eran una amenaza durante el día, pero era conocido que por la noche el dueño los soltaba para que cuidaran la casa y así disuadir a los posibles ladrones. Y estos perros hacían muy bien su trabajo, tanto dentro de la propiedad como fuera de ella, pues los canes tenían el hábito de extender su ya amplio territorio, especialmente de noche, cuando su amo no podía controlar su comportamiento. Pasar frente al cementerio y cruzar por el río aún crecido era más simple que pasar frente a esos demonios de ojillos brillantes, quienes habían desgraciado a más de uno sin consecuencias. Ya le faltaba poco para llegar. Empezó a separarse tanto como pudo de la empalizada del rancho con cuidado de no caer al barranco y luego al río. Ya le parecía ver a las bestias y oír sus gruñidos, pero lo recibieron gimoteos de animal. De la nada, todos los furiosos canes comenzaron a aullar, primero bajo y luego de forma muy lastimera. No estaban tristes ni sufriendo. Estaban claramente asustados. Algo se les venía encima. Y fue allí cuando lo escuchó. El silbido siguió repitiéndose. No sabía si estaba lejos o cerca. Simplemente estaba. Formaba parte del mismo viento y estaba en todos lados. Casi prefirió quedarse con los perros a seguir, pero optó por correr. Olvidó a los perros, olvidó el barranco y se concentró en llegar al riachuelo, última etapa para llegar a la casa de sus abuelos. El silbido continuaba incesante, atormentándolo. La noche era negra y la ausencia de luz lo obligó a dejar de correr y a arrodillarse, para en cuatro patas sentir el suelo por donde avanzaba con ahora tortuosa lentitud. Si no quería matarse en el barranco o adentrarse en el monte con eso que silbaba. Lo sentía arriba de él, detrás de él, frente a él, viéndolo desde los árboles. Pensó que en cualquier momento sentiría la mano del desconocido en su cuello. Recordó de repente lo mucho que había bebido y que si eso que silbaba era de verdad aquel legendario espanto, el Silbón. Era famoso por casi matar a sus víctimas para chupar el aguardiente de sus ombligos. La visión le revolvió el estómago y estaba a punto de desfallecer, cuando por fin su mano se mojó con el agua del riachuelo. Solo unos metros más allá, la luz del porche de la casa de sus abuelos era visible. Se levantó y echó a correr, no sin antes cometer el error de darse la vuelta. Asegura que vio una enorme sombra, tan alta como los árboles, que se acercaba a toda prisa al tiempo que alcanzó la entrada y se lanzó al interior. Allí estaban su madre y sus abuelos, rosario en mano.
Pudo leer en sus caras que habían estado oyendo el mismo silbido, poniéndose de inmediato a rezar por él, para que si aquel espectro lo encontraba en el camino, no llegara a atraparlo. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no teme escucharla alguna vez? Es tan universal que no necesita introducción. Así que escuchemos esta última historia. Mi relato tal vez no les provoque miedo y se trate solo de una gran concatenación de coincidencias, pero es hasta hoy lo más terrorífico que me ha sucedido. Hace un par de años estaba en mi casa con unos amigos, pasando la tarde y haciendo el tonto. Vimos TV, escuchamos música y cuando ya nos aburríamos, Vanessa, una de mis amigas, propuso jugar a la copa y todos nos entusiasmamos con la idea. Cuando supimos que tendríamos que cortar letra por letra para luego ponerlas en círculo, nos dio pereza y acordamos jugar a la Ouija en su lugar. Imprimimos una en internet y elegí un vaso pequeño de vidrio para señalar las letras. Ya listos y para hacer ambiente apagamos la luz y encendimos unas velas. Todos pusimos los dedos sobre el vasito y comenzamos a moverlos sobre la tabla impresa, mirándonos con ansiedad y entre risitas nerviosas. Luego de preguntar incontables veces si había alguien con nosotros sin obtener respuesta, el vaso finalmente y con un rápido movimiento se posicionó en el sí. Todos nos miramos y empezamos a reír, acusándonos los unos a los otros de haberlo movido en esa dirección. Uno a uno fuimos negando haberlo hecho. Mientras discutíamos, el vaso volvió a moverse, esta vez de forma errática y sin un patrón definido. Asustados levantamos las manos de nuestra planchette, pero el vaso continuó moviéndose solo. Más que maravillarnos, nos asustamos. Nos paramos del piso y encendimos la luz al tiempo que el vasito dejaba ya de deslizarse por las letras. Tenemos que despedirnos del juego. No podemos dejarlo así, dijo finalmente Miguel señalando el tablero. Yo no quiero volver a tocar esa cosa, se negó Claudia, aterrada con lo que acababa de pasar. Vanessa le dio la razón a Miguel, agregando que no podíamos dejar suelto a lo que sea que se hubiese comunicado con nosotros. Nos calmamos y pusimos nuevamente los dedos sobre el pequeño vaso de vidrio. Lo movimos en círculos al tiempo que Vanessa agradecía su presencia y le decía que era hora de despedirnos. El vaso una vez más escapó de nuestras manos y fue a parar al no en el tablero. Vanessa volvió a poner sus dedos sobre el vaso y nos indicó hacer lo mismo. Claudia comenzó a llorar del miedo. Una vez más, Vanessa intentó despedirse del espíritu y terminó la sesión. No solo no se movió, no nos dejaba terminarla. No iba nunca hacia el esperado adiós de la hoja impresa. Lo que sí se escuchó fue un ruido en mi habitación. Hicimos silencio mientras volvía a repetirse. Parecía venir de afuera, especialmente de afuera de la ventana, como si le estuvieran dando toquecitos al vidrio. Mi habitación está en un segundo piso, así que eso parecía imposible. Me acerqué y la abrí. Afuera, como han de suponer, no había nadie. Al menos, nada que pudiésemos ver, pero sí oír. Al abrir la ventana comenzó a colarse un lamento largo y prolongado que me erizó la piel. De inmediato la cerré, pero el lamento de afuera continuó oyéndose por toda la casa. Claudia lloraba histérica. Quería irse. En realidad, todos, incluida yo, queríamos marcharnos, pero esa era mi casa, a donde se suponía que iría. Cuando el llanto de Claudia comenzó a equipararse con el lamento que venía del exterior, comencé a derrumbarme y les pedí que se fueran. Yo le tocaría a la vecina y pediría asilo mientras llegaba mi papá del trabajo. No me atrevía a quedarme sola. Los perros de las casas vecinas comenzaron a enloquecer, avisándonos que el constante lloro de afuera era cualquier cosa menos natural. Vanessa se quedó conmigo.
Por culpa más que nada se negó a abandonarme. Salimos al patio y en plena calle y sin despedirnos, Miguel corrió tomando de la mano a Claudia, dejando detrás de ellos unos perros que casi lloraban del miedo. Mientras yo tocaba la puerta de la señora Lourdes, mi vecina como si se me fuera la vida en ello. Nos hizo pasar sin preguntarnos nada. A esas alturas era bastante obvio. Ella puso su TV a todo volumen y comenzó a conversar con nosotras, como si nada pasara. Igual podíamos escuchar aquel infinito lamento fuera de su casa. Y allí nos quedamos, hasta que mi papá, previo mensaje mío, pasó por nosotras. Luego de que mi papá se fuese a dormir, quemamos la ouija y botamos el vaso de vidrio. No lo quería ni un minuto más en mi hogar. No sé qué relación pueda haber entre aquello que contactamos durante esa sesión y el horrible lamento de ese anochecer, ni si lo que escuchamos era o no realmente la Llorona. Lo que sí puedo decir es que no era mi imaginación. 5 personas, incluyo a mi vecina, oímos exactamente lo mismo. Lo que sí estoy es capacitada para darles un consejo. No jueguen con nada que no conozcan, a menos que estén listos para enfrentar las consecuencias. Todo comienza como algo muy inocente, pero también escala muy rápido cuando no tienes ni idea de lo que estás haciendo.